Hola de nuevo. En este video te explicaremos cómo redactar el marco teórico y la metodología experimental. En el método científico hay ciertos detalles especiales que le dan identidad al rigor científico por medio del formato de redacción. ¡Toma notas! Todo es fácil de hacer, pero se te pueden escapar los detalles. El marco teórico es el contexto que respalda la investigación, lo que ya existe al momento de desarrollar tu proyecto. Antes de plantear la hipótesis, usualmente se busca información en libros, artículos o en internet para tener una idea de qué se podría esperar y hacer la predicción sobre las variables. Esa búsqueda inicial de información debe incluirse en el marco teórico como parte del contexto que valida el tema y los conceptos relacionados con el proyecto. Por ejemplo, digamos que para el proyecto de las plantas de interior que hemos estado usando para ilustrar cada sección, se nos ocurre poner en el buscador efecto de la luz en las plantas de interior, con lo que nos arrojará resultados de muchos sitios. Esos recursos que seleccionamos para darnos una idea inicial de cómo relacionar las variables y que nos parezcan relevantes, los vamos a guardar en nuestra bibliografía. Al redactar el marco teórico, mencionaremos la información que encontramos sobre las longitudes de onda que corresponden a los colores de las luces, tipos de plantas interior, tiempos de crecimiento de las plantas y todo lo que nos parezca muy relevante para establecer desde dónde partimos, es decir, lo que ya existe publicado y que a partir de ello vamos a diseñar nuestros experimentos. En esta sección es muy importante hacer de manera correcta las citas de donde sale cada párrafo de información. Aquí es donde más aparecen referencias, pues no son conocimientos que nosotros ya poseemos y hay que darle honor a quien honor merece, mencionando los libros, artículos, sitios de internet, videos, etcétera, que utilicemos. La manera correcta de hacer las referencias depende del estilo que se nos pida o que queremos usar para hacer la bibliografía. El estilo más utilizado y el más popular es el APA, pero no es el único. Debes revisar cuidadosamente la convocatoria del concurso o las bases de publicación, según sea el caso, para que hagas las referencias bibliográficas en el estilo que se te solicite. Por ejemplo, en el estilo de formato APA, cada párrafo que contiene información que tomamos de las fuentes que elegimos debe tener un paréntesis con el apellido del o la autora y el año de publicación de su obra, separados con una coma. Si la información se obtuvo de un autor corporativo o de un sitio de internet que no menciona a una o varias personas, se pone el nombre del autor corporativo o del sitio de internet. La omisión de estas referencias se puede considerar un plagio, lo que significa que si no pones las citas para indicar de dónde sale la información, se asume que estás usando el texto de otra persona, como si tú fueras quien originalmente lo escribió, y eso es comparado a un robo intelectual. Por eso es muy, pero muy importante que siempre hagas las citas de la manera correcta. Cabe mencionar que también las imágenes y la música suelen tener derechos de autor, por ello debes tener mucho cuidado de cómo las utilizas. Y si decides agregar imágenes con derechos de autor, ya sea en tu video de presentación de proyecto o en tu reporte, debes citarlas correctamente. Es preferible que hagas tus propias imágenes, no importa si no son muy realistas, lo que importa es que sean originales. En el caso de la música, hay muchas fuentes que incluso los youtubers profesionales utilizan, de donde puedes obtener pistas musicales de uso libre para evitar recibir sanciones o que tu video sea eliminado de la plataforma. Pasemos a la metodología experimental. En esta sección, la característica más importante que evidencia que estamos aplicando el método científico es el uso de la voz impersonal pasiva. No te asustes, ya te explicamos lo que es eso. La voz impersonal pasiva es ese modo de hablar en el que no hay una persona responsable de las acciones que se ejecutan. Justo acabo de usar este modo verbal cuando dije acciones que se ejecutan. A ver, ¿quién las ejecuta? Exacto, no lo sabemos. Esa es la voz impersonal pasiva. Ejemplos. En lugar de decir vierta 500 mililitros de agua, se dice se vierten 500 mililitros de agua. En lugar de corta el papel, decimos se corta el papel. En lugar de
Poner una semilla en la tierra. Decimos, se pone una semilla en la tierra. El verbo auxiliar ser, expresado en tercera persona, seguido con el verbo que ejecuta la acción, igual conjugado en tercera persona, ya sea de singular o plural, según sea el caso, es lo que se usa para la voz impersonal pasiva. No usamos infinitivo, ni imperativo, ni segunda persona. Otro par de ejemplos para que no se nos olvide. Se exponen las plantas a diferentes fuentes lumínicas. Se mide el crecimiento de cada planta en centímetros y se registran los resultados en una tabla de datos. La metodología experimental debe describir paso a paso cómo se realizó el proceso experimental utilizado para probar la hipótesis, mencionando dentro de la redacción los materiales, insumos, recursos, etc. No es necesario hacer una lista de materiales previa a describir los experimentos. Cuando se requiere de armar un dispositivo, hacer arreglos en el laboratorio o llevar a cabo procesos como parte del experimento, pero que no se relacionan directamente con la comprobación de la hipótesis, esos procesos no se describen con detalle. Por ejemplo, para el proyecto de las plantas, no vamos a describir cómo se plantaron y se pusieron en macetas, ni tampoco cómo se conectaron las luces o cómo se construyeron las lámparas. Solo decimos, se exponen las plantas a cada fuente de luz. Hasta aquí terminamos este capítulo. En resumen, 1. La sección del marco teórico debe tener la investigación teórica en la que se basa tu proyecto y estar bien referenciada. 2. La metodología experimental es la descripción paso a paso en voz impersonal pasiva del procedimiento que se realizó para probar tu hipótesis. En el próximo capítulo veremos cómo redactar los resultados y su análisis. Es algo muy importante para evitar que se confunda con las secciones de metodología experimental y de las conclusiones. Así que no te desconectes. ¡Vamos al próximo video!